En 3, 2, listo. Muy buenas tardes. En esta oportunidad, la segunda Feria del Libro Virtual de Argentina tiene el agrado de presentar a Dani Hurping, quien nos cuenta de las editoriales cartoneras. Presentador el día de hoy, Rafael Segovia. Adelante, Rafael. Buenas tardes, México. Buenas noches ya, Argentina. Pues estamos aquí con esta presentación realmente de altísimo interés porque pienso que es un fenómeno muy actual que tiene que ver con problemas y tendencias globales y que tiene que ver con muchas cuestiones en la nueva forma de manifestación de la cultura, que es este tema de las editoriales cartoneras, de las cuales Dani Urpin es un representante absolutamente excepcional por la calidad de su trabajo y por la cantidad de las ediciones que ha logrado realizar en pocos años. Y pues bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Vamos a darle gracias a la segunda Feria Virtual del Libro Argentina, que nos ha invitado a esta presentación, y a Mónica García Diego, que es la organizadora de este grupo de animación cultural en la que participamos. Entonces, bueno, bienvenido, Dani. ¿Cómo estás? Hola Rafael, pues muchas gracias. Es un honor poder participar en esta plática y compartir un poquito de nuestro trabajo con los espectadores que hay en diferentes partes del mundo. Y bueno, desde Cuernavaca, un honor estar aquí y listo para que empecemos a platicar de las editoriales cartoneras, como bien lo mencionas. Muy bien. Pues mira, a mí me gustaría primero que nada preguntarte, ¿cómo fue que te convertiste en editor? ¿Y cómo fue que llegaste también a tomar la decisión de que tus ediciones se hicieran en cartón, en estos libros de cartón? Claro. Bueno, yo llevo ya 21 años viviendo en México, específicamente en Cuernavaca. Y desde que llegué a Cuernavaca me integré al mundo cultural, empezando con la fotografía, y poco a poco me fui adentrando al mundo editorial. Y realmente fue en 2007, hace 15 años prácticamente, que con un grupo de amigos decidimos empezar a hacer esa editorial cartonera que se llama La Cartonera. Eh, Antes de seguir, si quieres, para que el público, a lo mejor que es la primera vez que oye esa palabra, pues bueno, van a hablar y no voy a saber de qué hablan, ¿no? Bueno, un libro Efectivamente. cartonero se parece a esto, o sea, la base es cartón Sí. de recuperación. La impresión está hecho de manera sencilla con fotocopias o con una impresora casera, y en general las portadas vienen ilustradas. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Ese es un formato también parecido, pero un poco distinto, porque es una sola pieza de cartón partida, bueno, doblada a la mitad. Pero básicamente, pues esos son libros cartoneros, ¿no? Hechos con cartón, y a partir de ahí, pues hay una libertad de publicación, etcétera, inmensa, y una versatilidad en el trabajo. Obviamente son libros artesanales, hechos a manos, que implican muchísimo trabajo personal, etcétera. Bueno, el hecho de hacer libros no es nada nuevo. Libros artesanales se han hecho, están ligados con la historia del arte, diría yo. Y en los años 70 en particular hubo muchas propuestas de libros así como artesanales en varias regiones del mundo, en América Latina muchísimo también, con el uso de los mimeógrafos, por ejemplo. Entonces era una manera de Sí. hacer libros fácil y de fácil acceso a las personas, etcétera.
Y nosotros en 2007 hace cuenta que un amigo también que fue uno de los fundadores de la cartonera, que se llama Raúl Silva, fue a presentar su revista a Perú. Su revista se llamaba No Merites, y cuando regresó traía algunos libros así, de cartón, ¿no? Y nos dijo, miren, esto es lo que están haciendo en Perú, eso es lo que están haciendo en Argentina, y a nosotros nos pareció increíble la idea, y de ahí dijimos, no, hay que hacer también una editorial cartonera en Cuernavaca. Y nada más Claro. para situar un poco todo en la historia de las editoriales, el primer proyecto fuerte de editorial cartonera es Eloísa Cartonera, que empezó en 2003 en Argentina, en Buenos Aires, a raíz de la crisis fuerte que han tenido al principio de los años 2000. Entonces, Ujú. estos cuates empiezan a hacer sus libros usando el cartón, porque pues había cada vez más cartoneros, o sea, las personas que recuperan cartón en la calle para poder venderlo y sobrevivir. Y bueno, ellos a partir de los cartoneros les compran su cartón y empiezan a publicar libros. Y hay como toda un fenómeno editorial ahí en 2003. Y hay otros Mm. países, otros proyectos que empiezan a aparecer en el Cono Sur. O sea, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Paraguay. Y nosotros en 2007 descubrimos como ese fenómeno suriano, y decidimos también empezar a hacer los libros aquí en Cuernavaca. ¿Y tú crees que ustedes fueron la primera editorial cartonera en México? Sí, en ese entonces, digamos, fuimos el primer proyecto ya consolidado que empezó a publicar, y a nivel mundial éramos nada más como 8. Y luego, poco tiempo después, como en los 2009, 2010, ya empezaron a haber mucho más proyectos cartoneros en México y en varios países de América Latina. Entonces empezó a haber un boom a partir de los años 2009, del año Sí. 2009. Yo diría que otro punto de interés de tu proyecto, por ejemplo, que yo he podido, del cual he podido ser testigo, es que se trabaja de una manera, de una forma comunitaria en la creación de los libros, ¿no? Se hacen reuniones de gente para pintar las portadas, porque cada portada es individual, es una creación única, ¿no? Se hacen, también me imagino que se hacen talleres para la fabricación del libro en sí mismo, para coserlo, para forrarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso también le da un cierto valor de un producto que está completamente desligado de esta cuestión de la industria, de la producción masiva y de las ventas masivas ¿no? Muy alejado absolutamente de los bestsellers y de todo este mercado que está deformando, de hecho, a la literatura, ¿no? Entonces, creo que eso, yo diría que permite de alguna manera dos cosas, ¿no? Primero, tener una libertad de elección de lo que ustedes publican, porque finalmente no están esperando una ganancia significativa y como llenar sus arcas para poder hacer otra edición, etcétera, etcétera, porque la edición resulta barata, resulta financiable con cierta facilidad. Entonces eso les da mucha flexibilidad y mucha libertad para publicar cosas atrevidas, cosas nuevas, cosas arriesgadas, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado también creo que le da un enfoque particular a al arte de la escritura, a que realmente lo que se publica no sea algo atractivo necesariamente para mucho público, sino algo realmente interesante para la cultura y para el medio literario, ¿no? Y, por ejemplo, creo que ustedes han hecho una muy buena labor de publicar autores nuevos, ¿no? Eso también me parece importante, ¿no? ¿Qué dirías de esto? Ah, bueno, sí. Bueno, ya vamos a festejar nuestros 14 años de la primera publicación en un mes, Sí. y con más de 80 publicaciones.
80 títulos y varios con revisiones. Y todo ese trabajo realmente se ha podido hacer porque es el fruto de todo el trabajo colectivo que mencionas muy bien. Claro, tú ya conoces los libros, de hecho has participado en un proyecto como traductor y estamos trabajando otro proyecto, a ver si lo comentamos al final de la charla rápido. Sí. Pero claro, nuestro proyecto, y yo creo que es un punto común un poco entre las cartonas, es que la cohesión colectiva es fundamental para este tipo de proyectos. Como la carga, digamos, la artesanal, la fabricación es un trabajo pesado, no se puede hacer si es una sola persona. El chiste ahí es la cuestión colectiva. Y desde que empezamos, pues sí, se ha creado un grupo, una comunidad alrededor del proyecto. Entonces, muchas veces me gusta decir que somos una editorial, pero es mucho más allá de un simple hecho editorial, de publicar, de tener su catálogo literario, etcétera, sino que hay toda una vida de las personas que vienen al taller, que pintan las portadas, que ayudan en fabricar los libros, con quien intercambiamos información, lecturas, y con muchos de los colegas, de hecho aprovecho para saludarlos de una vez si nos están viendo, pues tenemos también otras actividades artísticas en común con ellos o a partir de su participación en el proyecto hemos desarrollado también otras actividades. Entonces va mucho más allá del simple hecho editorial, hay toda una cuestión grupal que es fundamental para mantener el proyecto en el tiempo y la calidad literaria que mencionas también, pues ahí es como darse gusto también, ¿no? Es publicar cosas que nos van a gustar y que sabemos que hay una calidad literaria que queremos transmitir al público eh, y tener este intercambio también con los autores que participan con nosotros. Ujú. Y bueno, en esos años hemos tenido la fortuna de publicar muchos escritores mexicanos, pero también escritores de otras latitudes, varios escritores o escritoras francesas, de Brasil, de Perú, de Portugal, Estados Unidos, porque justamente el hecho de poder trabajar con esa libertad que tenemos bueno, sí, la libertad total de poder publicar lo que queramos, pues lo aprovechamos, ¿no? Porque no tenemos Ujú. que rendir cuentas a nadie. Y al contrario, yo creo que más bien es como fortalecer enlaces. Y hablando de las cartoneras en general, porque no comenté, pero te dije que en 2009-2010 empezaron a aparecer muchísimas cartoneras. Y entonces hoy en día no sabemos exactamente cuántas editoriales cartoneras hay en el mundo. Yo creo que se han quedado más de 200 desde que, digamos, desde la primera que fue en 2003, o sea, prácticamente en 20 años de existencia de ese fenómeno editorial, seguramente hay más de 200 que se han quedado en el mundo. Ujú. Unas trabajan poco tiempo, otras han permanecido en el tiempo. Depende, ¿no? Cada proyecto encuentra su dinámica de trabajo, cada proyecto responde también a necesidades locales, eso es muy importante. Yo creo que para mí la fuerza de un proyecto es que tenga sentido donde exista el proyecto, en su comunidad, en su ciudad, con sus escritores, con la gente, con el público. Bueno, Claro. todos esos elementos hacen que un proyecto va a durar más o menos tiempo y eso va a definir también el catálogo que logra un proyecto tener, ¿no? A lo largo de los años. Sí, efectivamente. Ahora, otro punto interesante es que es un catálogo que que no tiene fondo editorial muerto, ¿verdad? Porque la fabricación de libros con estas modalidades permite hacer ediciones que si se agotan en un momento, pues se pueden republicar en un breve tiempo, a bajo costo, y pueden estar como renaciendo permanentemente, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, sí, eso es un punto interesante, el hecho de que los libros estén hechos de manera artesanal y de que pues cada ejemplar lo fabricamos nosotros mismos, nos permite justamente que, bueno, en general hacemos ediciones y hacemos tirajes de en promedio 120, 150 de cada edición, porque en cada edición se distribuyen los libros de cierta manera. Una parte van para todos los colaboradores que participan en el proceso, se llevan un ejemplar
el autor recupera ejemplares y hay una parte que van a la venta y que permiten financiar el proyecto. Pero también, y a veces hemos tenido la fortuna que hay libros que circulan mucho, compro como los de Víctor Hugo Sánchez que tienen que ver con el zapatismo. Entonces ahí hacemos 2, 3 ediciones, pero a veces si se agota la edición, siempre está la posibilidad de poder armar algunos ejemplares, porque eso, el hecho de hacerlos nosotros mismos nos da esa libertad. Y también hay Claro. otro elemento interesante, es la relación que hay entre las diferentes cartoneras, que nos conocemos muchas, estamos como en comunicación, hay unas redes que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y a veces intercambiamos títulos con otras cartoneras de otros países. Entonces también eso es un fenómeno interesante porque si hay un libro que nos gusta que se publicó en Argentina, podemos preguntarles y ver si nos dan chance de hacer una edición aquí en México. Ujú. Entonces hay una fortaleza inmensa entre, porque digamos, editoriales de tamaño reducido, eso es cierto, ¿no? Pero tenemos esa fuerza de poder comunicarnos en diferentes partes del mundo y de poder intercambiar parte de los catálogos. Y Ujú. esa es una fuerza que no tienen normalmente las editoriales que trabajan cada quien por su lado. Sí. O que se pelean los derechos de autor, o que, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Sí, Pero eso también me llevaría a preguntarte, ¿cómo es la difusión? Porque obviamente sí es un fenómeno local, pero yo entiendo que también la difusión de la cartonera se ha hecho cada vez más grande. ¿Dónde están tus libros? ¿Dónde se venden? ¿Dónde los puede encontrar el público? Por ejemplo, las bibliotecas adquieren este tipo de libros, en fin, no sé. sí, 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 muy buena pregunta, justamente, la cuestión de la distribución. En nuestro caso, cuando sale un nuevo libro, solemos organizar presentaciones públicas, que puede ser aquí en Cuernavaca, en la Casona Spencer, que es el museo donde nos juntamos a trabajar los sábados, o en diferentes foros culturales, en Ujú. Cuernavaca, en la Ciudad de México. Eso es una manera de distribuir. La otra es en las ferias de libros que se hacen a nivel nacional, que a veces tenemos la oportunidad de participar o de poder mandar los libros. Otra es tener libros en algunas librerías independientes, que hay algunas, porque en las cadenas grandes es más difícil, ¿no? Pero eso es como la dinámica que tenemos los editores independientes. Ujú. Y también la gente nos los puede solicitar por internet a veces. Y los libros también han sido adquiridos por varias bibliotecas a nivel mundial, varias que son de universidades de Estados Unidos, pero también en Inglaterra. en- y hay lugares como la biblioteca de Chile, de Santiago de Chile, que también tiene un acervo. Entonces hay algunos lugares en el mundo donde sí tienen acervos de editores cartoneras y no nada más de nuestros libros, sino de varios libros. Y eso es también muy bueno para que el público en general pueda conocer esas publicaciones y las pueda ojear y leer. Ujú. Pero también aquí como pues la distribución, digamos, básica es de boca en boca, que la gente viendo los libros de manera física en ferias de libros o en presentaciones. Ujú. Sí. Sí, pero también abre opciones a una forma de distribución alternativa, ¿no? Que no es la convencional, la del distribuidor que va y hace el recorrido de las librerías y todo esto. Y también permite, bueno, afortunadamente hoy en día contamos con las redes sociales que también ayudan mucho en este sentido, ¿no? Y se puede vender. Por ejemplo, ustedes pensarían en tener libros, por ejemplo, en Amazon, o los tienen. No, no los tenemos. Pues, no nos ha llamado mucho la atención porque de cierta manera, bueno, sí, todo se vende en Amazon, ¿no? Pero también eh, yo creo que en nuestro caso es mejor que la gente entre directamente en contacto con nosotros. Ujú. Claro, no, nosotros no hemos desarrollado tanto la venta por internet. Entonces,
Ahí sí no tenemos con un margen de maniobra todavía grande para desarrollar un poco eso. No lo hemos hecho todavía, pero bueno. Pero en Amazon a lo mejor se consiguen libros de nosotros, pero quizás no somos nosotros que los venden, Claro, sino otras personas. sí, sí, son reventas, ¿no? Puede Sí, ser, sí, puede sí, ser. sí. Sí, y además, bueno, todo esto habla también de que realmente el enfoque del proyecto, pues es más crear un ámbito cultural que crear un gran negocio, ¿verdad? Y yo creo que esa libertad finalmente es la que va a marcar justamente la calidad y la originalidad de las publicaciones, ¿no? ¿Verdad? Exacto, porque una cosa es publicar también literatura o ensayos o libros que tengan con música o con gráfica, que son como parte del catálogo y que el público puede adquirir. Pero Ujú, otra dinámica también son talleres que se dan en comunidades o en escuelas para que la gente aprenda a fabricar su libro, como el caso de este libro, por ejemplo. Este libro, bueno, es el más reciente, se llama Creando Futuro ujú. y Ay, es como sí, una colección de ensayos y de imágenes que tienen que ver con una exposición que, que tuvo lugar en Cuernavaca. Pero ese libro lo hicimos en un taller abierto al público donde la gente venía a aprender a aplicar su libro. Por eso tiene ese formato que es más sencillo, es una sola pieza de cartón que viene doblada a la mitad y los textos vienen cosidos entre sí y pegados adentro. Entonces, es una encuadernación muy sencilla, es una encuadernación muy sencilla, pero eso nos permite enseñar a las personas a fabricar su libro. Entonces, es una manera de apropiarse el propio libro. eh, entonces, eso puede dar ideas a las personas que después ellos mismos pueden empezar a fabricar sus libros o crear su propia editorial si quiere. Entonces, eso es para como comentar que también mucho del trabajo de varias cartoneras no es solamente crear un catálogo literario, digamos, sino que es también trabajar con comunidades, con diferentes tipos de población, donde ellos mismos, con las personas, dan talleres, por ejemplo, de escritura, y luego las personas aprenden a fabricar su libro, y esto resulta en un trabajo colectivo donde los propios participantes hacen sus propios libros. Por ejemplo, hay casos como ahorita que funcionan muy bien en Perú, donde muchas maestras de escuelas primarias están trabajando con el formato del libro cartonero con sus propios alumnos. Entonces, los alumnos aprenden a escribir, a expresarse y a fabricar sus propios libros. Y ahí hay un movimiento muy fuerte ahorita de lo que podemos llamar las cartoneras escolares, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí no es un propósito de tener un catálogo y de vender libros, sino que más bien apropiarse del material, apropiarse de la tecnología, digamos, cartonera sencilla para que los alumnos puedan desarrollarse como, pues, como seres humanos, ¿no? También hay sí. otras iniciativas muy fuertes en México, en Argentina y en Brasil, de unos colegas cartoneros que están trabajando con presos. Entonces ellos van a los reclusorios y trabajan con los mismos presos para igual, con talleres de escritura, con talleres de fabricación de libros, y son proyectos luego que pueden ser hasta autogestivos, donde los mismos presos crean sus propios libros cartoneros y quizás tengan chance de venderlos y de poder tener como o algunos recursos extra o disminuir sus penas, porque a veces si logran tener como un trabajo tipo social, entonces pueden reducir, o un trabajo como decirlo, Comunitario, ¿no? sí, comunitario, entonces pueden reducir sus penas. Entonces ahí ese Mm, trabajo lo están haciendo en Guadalajara, por ejemplo, unos colegas que se llaman Sergio Isra, les mandamos saludos. En Brasil, en Argentina, como te comentaba, entonces, podemos ver que las cartoneras ya se vuelven unas herramientas que se pueden adaptar en diferentes contextos también claro. sociales. Es súper interesante, es lo que comentaba también al principio, ¿no? Hay muchos proyectos
en diferentes ciudades, en diferentes países. Y un poco la invitación, porque nos quedan algunos minutos, pero la invitación para el público que nos sigue, o primero, si no sabían de las editoriales cartoneras, pues que busquen los proyectos que estén en sus países o en su ciudad para acercarse con ellos, quizás apoyar en la elaboración de los libros, quizás proponer algunos escritos para que sean publicados. Eh, en fin, el abanico es grande. Yo creo que a mí me gusta hablar de un fenómeno editorial, fenómeno editorial que está muy consolidado, que está muy interesante. Y entonces, pues la invitación es que nos busquen en internet, que se acerquen a los proyectos cartoneros. Pues sí, efectivamente, yo creo que todo este trabajo es un trabajo que está cambiando un poco los parámetros de la cultura y sobre todo de la difusión de la cultura y le da una nueva importancia al fenómeno literario ya como un fenómeno que que se puede trabajar de manera comunitaria. Y eso me parece que es importantísimo, que le da a la gente realmente un sentido de lo accesible que es la literatura y al mismo tiempo de lo factible de poder participar en ese mundo, ¿no? Entonces creo que la verdad ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has platicado. Espero que tu proyecto realmente siga adelante muchos años y que sigas produciendo muchos libros. No hablamos mucho del catálogo, que es muy extenso y que tiene todo tipo de géneros, literatura infantil, relato, novela, ensayo, poesía, en fin, ¿no? Pero creo que es un proyecto muy valioso y pues invitamos al público a buscar las editoriales cartoneras, a buscar la cartonera de Cuernavaca en su página web. Y queremos nuevamente agradecer a la Segunda Feria Virtual del Libro Argentino, a Rocío Esquivel, que fue la programadora de este evento, y a Mónica García Diego, y obviamente a nuestro invitado de hoy, Dani Urpin. Muchas gracias, Dani. Claro, claro, pero déjame aprovechar los 2 o 3 minutos que tenemos todavía. Todavía, ok, Bueno, sí, el va. proyecto lo hacemos en Cuernavaca, lo coordinamos Nayeli Sánchez y yo, y Hay que hay unos reconocerlo. 15 colaboradores aquí en Mundo Saludos que vienen, que son asiduos cada semana en la elaboración de los libros. Y nada más, pues, comentar que ese es el próximo libro que vamos a publicar del maestro Víctor Goches, que es un gran pintor de Cuernavaca, que ha pintado centenares de libros con nosotros y le vamos a hacer un libro como homenaje a su trabajo como artista. Y contigo, Rafa, que el público mejor no sabe, pero Rafa eres un gran literato y es de los mejores traductores que tenemos en México. Y Gracias. contigo estamos preparando un libro de un escritor francés que se llama Serge Pey y es un magnífico libro de cuentos sobre la Guerra Civil Española que se llama sencillamente El Tesoro de la Guerra Española. Y bueno, es un libro también que, bueno, tú estás haciendo la traducción, va a ser un libro muy interesante y un libro que era indispensable publicar en español porque todavía no hay ninguna traducción en español. No. Y entonces es un libro que tendremos listo más o menos entre marzo y abril. Sí, Entonces también estén al pendiente de estas nuevas publicaciones. sí. Será importante porque además Serge Pey está finalmente, después de muchos años, siendo reconocido como uno de los poetas más importantes en Francia. Y en México prácticamente nadie lo conoce, a pesar de que él vivió en México, ¿no? Entonces, creo que va a ser un éxito esta publicación. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es lo que comentábamos, ¿no? Buscar libros también que aportan, que tengan calidad y Sí, interés para el público. bueno. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Dani, y espero que esto siga adelante y sigamos teniendo este tipo de colaboraciones entre nosotros y con los medios, con nuestras embajadoras culturales, Rocío Esquivel, Mónica García Diego, que nos invitaron a platicar de este tema. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta Saludos. muy pronto, la próxima feria.